Muchas gracias a todas las personas que en este momento están conectadas. Agradecemos su puntualidad. Anita ya está con nosotros. Me corresponde realizar la parte formal del evento. Quisiera decirles que Fundación Ecuador generalmente está realizando este tipo de eventos con diversos tópicos para ir profundizando el compartir conocimientos. El COVID definitivamente ha representado a nivel mundial toda una amenaza, no solamente en el área de salud, sino además en el caso de la educación, debido a que ha producido dos impactos significativos. El primero, el cierre de los centros educativos, aunque en algunos espacios se ha ido aperturando, no es menos cierto que en países como Ecuador todavía no hay una apertura total al servicio de educación, y también la recesión económica derivada de las medidas tendientes a controlar la pandemia. Debemos tener claro de que con esta nueva cepa, pues posiblemente nos va a afectar también, sobre todo en la parte de educación, aunque en el caso particular de Ecuador, tenemos claro que el proceso de vacunación ha avanzado de manera acelerada en estos últimos meses. Nosotros hemos considerado que es importante conversar sobre cómo el COVID ha afectado al sistema educativo, y Anita Rath, quien nos acompaña y que en un momento la presento, plantea una pregunta para enmarcar este tema de este webinar, que es ¿cómo pasamos de una amenaza a una oportunidad en la educación post-COVID? Esa es un poco la propuesta que tenemos el día de hoy. A nombre de Fundación Ecuador, repito, para nosotros es grato contar con su presencia, y me voy a permitir presentar a Anita, Ana Rath, debo de decir orgullosa ecuatoriana, ex casagrandina, estuvo involucrada con CDI Ecuador, directora para Latinoamérica de Ecosystem, una iniciativa de la Universidad de Harvard y el gobierno de Chile, asesora estratégica de organizaciones educativas y de cultura, fundadora de la Fundación Reimagina y Aprendo en Casa ORG, tiene un título de comunicadora social, magíster de antropología y desarrollo social, pero yo definiría además que ella es una tecnofascinada, pero con propósito, tecnofascinada en el ámbito y sobre todo vamos a ver cómo nos puede impulsar en el tema de la educación. Anita, un gusto para Fundación Ecuador tenerte, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Jenny, por la introducción. Eres muy generosa con tus palabras, y gracias también a la Fundación Ecuador por permitirme esta oportunidad, que obviamente con todo gusto la tomé por el tema, por la fundación, por mi país, así que muy contenta de estar acá con todos ustedes. Y lo que yo quería hoy día, como en el fondo compartirles, son algunas reflexiones que hemos venido con el equipo de la Fundación Reimagina, que es como el gran paraguas en el cual hoy día se instalan varios de los proyectos que mencionó Jenny, que son ideas que con el equipo hemos venido masticando y digiriendo un poquito a partir justamente de la pandemia. Y la verdad es que tiene que ver, si me pueden dar el acceso a compartir pantalla, sería, bueno. No sé quién es el anfitrión. Déjame chequear, se supone que ya había haber estado compartida, ya te aviso. Bueno, es que quizás entré como invitado, no como speaker. Pero está habilitado en este momento. Ya, buenísimo. No hay problema, estas cosas pasan. Bueno, voy a ver acá cómo hago esto, porque muy bien. Bueno, un poco la invitación hoy día o lo que a mí me parece interesante conversar es dónde estamos parados con respecto a la educación. Y quiero anticiparles, y para no aguar la fiesta, la verdad es que no son reflexiones tampoco tan nuevas.
en el sentido de que si bien lo que tenemos que tomar para adelante está un poco borroso, no sabemos muy bien cuál es el futuro, lo cierto es que venimos hace tiempo ya tratando de instalar y de promover y de acelerar una visión de la educación que simplemente con la pandemia se puso en cuestión y se nos volvió una gran ola encima, pero que de todas maneras venía como hace rato indicándonos el camino. Bueno, como les decía, son ideas que vienen a partir de estos proyectos, estas iniciativas que nosotros como Fundación Reimagina tenemos, en particular una en la cual estamos trabajando muy cerca de Ecuador, que es la iniciativa aprendoencasa.org. Es una iniciativa que partió exactamente el 20 de marzo del 2020, en donde nosotros lo que hacemos es convocar a una red de organizaciones pioneras de manera muy colaborativa, que son líderes en América Latina, para compartir recursos educativos en el contexto de la pandemia. Lo hacemos a través de una plataforma digital, pero obviamente los temas que están detrás tienen mucho que ver con este nuevo paradigma, esta educación que tiene que ser mucho más realista con el siglo XXI, y por lo tanto abordamos en Aprendo en Casa recursos educativos gratuitos, de acceso libre en español. Eso es muy importante porque no hay mucho en español. Desarrollamos también conferencias, ideas, webinars para instalar las preguntas que acompañen hacia estos pilares, ¿no? Cómo debe ser o cómo pensamos esta educación con tecnología en contextos híbridos, las nuevas metodologías de aprendizaje, cuáles son esas habilidades a desarrollar, qué pasa con el desarrollo socioemocional y cómo vamos liderando este cambio. Entonces, en ese marco en que, como les decía, nosotros hemos hecho estas reflexiones, y son las que a mí hoy día me gustaría como compartir como oportunidad frente al cambio que estamos viviendo, ¿no? Entonces, yo les he preparado como 3 partes, que voy a pasarlo bien rápido porque la idea es que también conversemos. De por qué tenemos que reimaginar la educación ahora más que nunca, cuál es esa educación, qué se requiere y cómo reseteamos la escuela en el siglo XXI. Entonces, No, yo no, estoy ahorita una primera pero la opción. doctora vio las imágenes, y las imágenes son Jenny, por favor, ¿podría cerrar su micrófono? Gracias. Ya. Bueno, el primer punto de la hora de reimaginar la educación es que claramente, y ustedes probablemente lo saben mejor que nadie, que están con inquietud o definitivamente en el ámbito educativo, es que necesitamos fomentar esta mentalidad más innovadora. Yo les he traído acá una foto de una escuela del siglo XIX y de una del siglo XXI, antes de la pandemia. Y la verdad es que el tipo de relación, el tipo de expectativa, de comportamiento, no ha cambiado mucho. Necesitamos evidentemente una educación que nos ayude a resolver los problemas, más que traer las respuestas resueltas, pensadas, anticipadas. Por supuesto, la creatividad, el pensamiento crítico, y aplicadas a la vida real. O sea, hoy día más que nunca estamos viendo que es un punto de inflexión, una educación que efectivamente se puede hacer cargo de los problemas actuales, y para eso se requiere con mucho más fuerza avanzar en esta idea de aprender haciendo. Yo les quiero compartir acá una encuesta que nosotros hicimos con la UNESCO en el año 2018, me parece que es, y le preguntamos a los jóvenes de la región, de varios países, qué quieren aprender y cómo quieres aprender. Y fíjense que ya, o sea, no es que ya, incluso en el 2017, me parece que era el 17, no el 18, nos decían, queremos aprender más sobre las artes, tener una mirada cívica, relacionar la ciencia, la tecnología, las matemáticas, este mundo de STEM, historia, y nos gustaría aprender a través de la práctica, experimentando, talleres, interactivamente. Entonces, claramente tenemos una brecha entre nuestro principal foco de atención, que son los aprendices, que son los estudiantes, y lo que estamos haciendo como sistemas educativos. O sea, hay una brecha gigante, y que yo creo que se acelera cada vez más en la medida en que se acelera el cambio cultural, no solo tecnológico, y los jóvenes avanzan con muchísima más fuerza, y nosotros desde el mundo de la escuela, de
de los colegios, incluso de las universidades, nos vamos quedando atrás. Entonces, quiero ponerlo esto también en una perspectiva de lo que nos pasa en países como Ecuador, Latinoamérica en general, ¿no? Chile, que es un país que muchos lo vemos como un deseable en términos de desarrollo, pero en términos de equidad es un país que tiene todavía un desafío enorme. Y para mí, de todas maneras, la educación del siglo XXI tiene una razón de equidad y resuelve y anticipa esta necesidad de emparejar muchísimo más la cancha. Porque por un lado, si nosotros mantenemos la educación como la hemos tenido hasta ahora, vamos a perpetuar el que un grupo, o sea, o los estudiantes, los aprendices, los niños que están hoy día en la escuela, sigan estando excluidos de participar regularmente del trabajo, de la sociedad, de las redes que hoy día el siglo XXI nos ofrece. Por otro lado, también estamos repitiendo y excluyéndolos de experiencias interesantes, transformadoras, que son las que se requieren para que una educación sea efectivamente de calidad, ¿no? Y también nuestra educación actual excluye los conocimientos locales, comunitarios, estos que son no formales y que en nuestros sistemas de evaluación, en nuestros sistemas curriculares quedan absolutamente afuera. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con la pandemia? Y por eso me parece interesante como no fascinarnos con todos los cambios que vemos ahora, sino volver a poner el rumbo en los énfasis que se vienen hace algún tiempo realizando con respecto a la educación y su transformación más de fondo, porque uno podría hacer transformaciones para unirse al cambio tecnológico y lo que nos aceleró el COVID o este cierre de escuelas, pero en el fondo lo que yo quiero transmitir es que tenemos una oportunidad realmente para hacer un cambio incluso del para qué estamos educando. Y si la equidad y la inclusión es un vector y es un norte, definitivamente una educación del siglo XXI puede lograr ser ese gran ecualizador, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto? Y quiero pasarlo para poder ir a una conversación más uno a uno. Bueno, obviamente pasar de este modelo industrial de la educación a un modelo más integral, es decir, dejar a un lado la estandarización, personalización, poner a los estudiantes al centro. Yo tuve la oportunidad en este camino los últimos años, los 4 últimos años, trabajar de la mano y directamente con el profesor Richard Elmore. Richard falleció en febrero de este año, pero probablemente es uno de los pensadores dentro de la Universidad de Harvard más emblemáticos en la transformación de sistemas educativos, incluyendo los de Latinoamérica. Y él tenía un concepto que se ha repartido, o sea, que ha tenido muchísimo eco en la educación, que es la idea del núcleo pedagógico. ¿Dónde está el corazón de lo pedagógico? El corazón de lo pedagógico, el núcleo de lo pedagógico, es esa relación que establece un docente, un maestro, un adulto, educador, con su estudiante, su pupilo, su aprendiz, y la relación que establecen en torno a sus herramientas, contenidos, materiales. Entonces, ¿por qué traigo esta idea acá? Porque en el fondo, cuando hablamos de poner a los estudiantes al centro, estamos hablando de replantear también de nuestra relación de adultos, formadores, con esos niños y esas niñas. O sea, ¿cómo hacemos que esta relación sea mucho más horizontal, enriquecida, basada en la confianza, del entendimiento? Probablemente un docente, y ustedes lo saben mejor, un maestro va a lograr muchísimo más escuchando a sus estudiantes y entregando una buena retroalimentación que pasando contenido. Y esto, quiero insistir, no es producto de la pandemia, pero la pandemia sí nos mostró la oportunidad de aquellos profesores y docentes que estaban más conectados emocionalmente con sus estudiantes que aquellos que, incluso estando conectados tecnológicamente, no lograban hacer un buen proceso de aprendizaje. Entonces, bueno, esto lo va a pasar rápido, pero tiene que ver también con el concepto de aprendizaje, el por qué estamos haciendo por qué nos estamos replanteando finalmente esto, y que no es nuevo. Si ustedes ven estas frases a lo largo de la vida, aprender a aprender, aprender haciendo,
son paradigmas que los venimos escuchando desde los años 60, o sea, el informe de Lors, que en su momento lo publicó la UNESCO, ya venía planteándolo, pero yo siento honestamente que nos ha costado muchísimo priorizarlo y tuvimos que tener una pandemia, tuvimos que tener un cierre, una catástrofe de aprendizaje realmente, si vemos cómo hoy día el Banco Mundial estima que el 80% de los aprendizajes no se van a lograr en este año y medio de pandemia con las escuelas cerradas. O sea, es realmente dramático, pero la oportunidad que tenemos de hacer un cambio en el enfoque para incluso avanzar y acelerar los aprendizajes en el futuro, para mi gusto y de acuerdo a lo que estamos viendo, tiene que ver con estos enfoques, ¿no? Y ahí, básicamente, es también pensar en estos aprendizajes del siglo XXI, que en el fondo también tienen que ver con cómo utilizamos la información, cómo nos movemos en este mundo más tecnologizado, en donde el bienestar individual, colectivo y global son muy importantes, en donde el conocimiento tiene un peso similar o igual, o a veces las habilidades mayor a los valores, las actitudes, en fin. Entonces, esto también como prioridad para un momento educativo, a mí me parece muy interesante porque el peligro, veo yo, es que nos fascinemos, a pesar de lo que decía Jenny, que yo soy una tecnofascinada, creo que la fascinación tecnológica tiene un riesgo enorme, que no nos olvidemos qué estamos haciendo y para qué estamos haciendo estos cambios educativos y para qué estamos utilizando la tecnología, ¿no? Entonces, este modelo o este paradigma de educación del siglo XXI tiene que ver con el desarrollo de habilidades que dejaron de ser blandas, y yo ahí me parece interesante también compartirles que lo que hoy día estamos viendo es que aquellos niños y niñas que han logrado avanzar en sus aprendizajes durante la pandemia no han sido los más conectados, los que tienen mayor acceso a tecnología, sino aquellos que habían podido desarrollar sus habilidades de forma autónoma, que han podido autogestionar su aprendizaje, que han podido generar, o sea, desarrollar mayor resiliencia frente a la frustración. Los estudios hoy día nos están indicando que justamente aquellos niños y niñas con estas habilidades de formas de pensar, herramientas para trabajar, modelos, maneras de vivir en un mundo que a veces se conecta y otras veces se desconecta, una vez es cierto y otra vez es incierto. Y estas maneras de trabajar, o sea, que son líquidas, que son maneras de trabajar en grupos, que hoy día está un compañero y mañana no, y que hoy día lo tengo a través de mi computador y mañana no, o que no piensa igual que yo. Bueno, esos niños y niñas con estas habilidades son los que han podido avanzar junto a sus profesores, obviamente, y maestros que los han apoyado en este camino de los aprendizajes más profundos. Y si bien no nos podemos quedar, y ahí me gustaría también plantearles otra idea, que yo veo peligrosa, es que estos cambios incipientes que estamos empezando a ver producto de la pandemia, creamos que es el estándar de lo que tenemos que aceptar. O sea, hoy día estamos en una educación en emergencia, en una educación en pandemia, en donde sin duda se nos han abierto y se nos han mostrado caminos posibles, pero estamos lejos de tener resuelto ese camino. Pero son muy motivadores, son muy esperanzadores, y sobre esos tenemos que caminar y abordar hacia adelante. Es decir, estas habilidades que vemos en los estudiantes que pueden lograr mayor aprendizaje requieren sistemáticamente de modelos pedagógicos que las desarrollen, no se dan al azar, requieren sistemáticamente de una conversación más continua con la familia, cercana con el entorno, porque aprenden dentro y fuera de la sala de clases, ¿no? El tema es que estas habilidades también las veníamos midiendo, 2009 dice ahí, pero esta estadística incluso se separa más en el 2019, 2020, de aquellas habilidades que cada vez más se requieren para el mundo laboral, o sea, las analíticas, no rutinarias, interpersonales, no rutinarias, es decir, aquello que yo no puedo hacer de manera repetitiva, aquello sino que requiere de creatividad, de intuición, de innovación, de solucionar problemas,
se requieren cada vez más. Y sin embargo, nuestros sistemas educativos están cada vez más atrás del poder desarrollarlas, ¿no? Y esto va de la mano de modelos pedagógicos que lo puedan facilitar, y por eso en América Latina y en el mundo en general ha tenido una buena recepción el aprendizaje basado en proyectos, el desarrollar el pensamiento de manera profunda, la capacidad de utilizar la tecnología de manera creativa, en fin. Lo que quiero decir acá con esta idea es que la invitación al cambio y a la oportunidad que nos entrega el COVID, o sea, esta pandemia, que quiero ser también ahí muy, en ese sentido, muy honesta y como responsable. O sea, tenemos realmente una situación súper crítica y una situación de máxima vulnerabilidad de nuestros estudiantes y de sus aprendizajes. Pero por otro lado tenemos que también correr un poco la barrera para avanzar más rápido. Entonces, esta invitación que me toca a mí hacer hoy día, y que es la que yo les propongo, de mirar la oportunidad, es sobre todo reconociendo la complejidad que tenemos, y sobre eso trabajar. Entonces, pienso que un riesgo sería como un doble riesgo: volver a las clases presenciales y al estado estable de las clases, que es lo que todos deseamos por el bienestar de los niños y porque así se aprende mejor, y olvidar lo que pasó, como que si nada pasó y no hacer ningún cambio. O, por otro lado, intentar o hacer cambios o generar innovaciones que no están basadas en los problemas que realmente tenemos que resolver. Porque aquí la tecnología por la tecnología no nos va a servir. Sin embargo, la tecnología que fue utilizada en este tiempo de pandemia para conectarse con los estudiantes, para poder avanzar en ciertas asignaturas, para poder tener mayor contacto con los padres de familia, para poder reforzar algunas habilidades o conocimientos de los niños, funcionó. Ahí donde sí había acceso. Y donde no hubo, también hubo innovación pedagógica, porque hubo profesores que se salieron del registro de lo digital y fueron físicamente, entregaron sus cuadernos, desarrollaron sus actividades. Entonces, pienso que también ahí se nos hace un llamado de atención a ese ímpetu del cambio, pero quiero ser muy insistente en que tenemos que saber leer muy bien cuál es el problema, cuál es el desafío que estamos abordando. Muy bien. Esta educación del siglo XXI, por lo que estamos viviendo en la pandemia, sin duda nos aceleró el tema de pensar una educación híbrida. Yo además creo, y soy súper honesta en esto, que lo que estamos viviendo hoy día no es una educación híbrida. Estamos lejos de lo que se denomina una educación híbrida de calidad, es decir, traer lo mejor de los enfoques tradicionales, las prácticas innovadoras, los conocimientos del aprendizaje remoto, para darle un nuevo forma a estos espacios más flexibles y ágiles. Lo que estamos viendo hoy día es un paso además ahí donde hay internet y acceso, porque donde no hay, seguimos como de alguna manera repitiendo lo mismo de siempre, pero sí nos abre una oportunidad enorme, porque hemos visto cómo las escuelas, los maestros, los directivos, abrieron esa compuerta de acceso, de perderle un poco el miedo. Yo les comparto esta anécdota, y ustedes quizás la pueden haber vivido también, pero no sé si recuerdan que en marzo del año pasado había la gran discusión a nivel global de que si dejábamos entrar o no los celulares a la sala de clases. En Francia se había decretado de que no. Acá en Chile, más que un decreto, había todo un movimiento de no celulares. Y llegó la pandemia y hoy día los celulares son parte del aprendizaje, porque resuelven una necesidad muy explícita y resuelven pedagógicamente temas que anteriormente los mismos maestros, directivos, los alumnos, los papás, las mamás, no veíamos como ni útil, y más bien era una amenaza, era un problema utilizarlo. Entonces, estas son reflexiones más bien de cómo
culturalmente nosotros vamos integrando la tecnología, integrando estos cambios realmente a la medida de los desafíos. Para terminar en esta parte ya más positiva, porque a mí me interesaría más bien como recuperar las preguntas y dialogar. Se acaba de publicar y eso era lo que quería compartir de acuerdo a lo que Jenny me pedía o me sugería abordar. Este documento que se llama Reiniciar y reinventar la escuela, el aprendizaje en los tiempos del COVID y más allá, que lo desarrolló la profesora Linda Darling-Hammond, que para mi gusto es una de las mentes más lúcidas en pensar la educación realmente con el corazón muy sensato, o sea, ¿qué efectivamente tenemos que hacer? Ella además estuvo asesorando en el plan de gobierno del presidente Biden, entonces tiene muchísima información y acaba de publicar este documento, y yo quise traer las ideas de ella porque me parecen además que resuelve mejor la pregunta de qué pasa o qué hacemos, qué debemos de hacer a nivel de política pública, a nivel de tomadores de decisiones, a nivel de directivos escolares, a nivel de docentes, a nivel de padres de familia. O sea, la educación es un desafío de todos, no es un desafío de solo los que estamos en educación. Entonces, ella plantea varios caminos, por supuesto, y el primero, abordar derechamente la brecha digital, que si bien esto tiene que ver con políticas más públicas, de asegurar un acceso, de entender que el acceso hoy día, acceder a Internet es un derecho, tanto como poder acceder a la educación en sí, pero también poder hacer esta distinción entre una brecha que tiene que ver con aquellos que acceden y que no, y que incluso en aquellos que acceden hay una diferencia entre los que lo saben utilizar adecuadamente o no, y aquellos que le sacan toda su potencialidad o no. Y ahí yo creo que nos jugamos el partido, porque el acceso probablemente se resuelva en el corto plazo, porque hoy día los gobiernos tienen que invertir, las empresas están empezando a liberar más las conexiones, en fin. Sin embargo, eso no nos garantiza nada, y lo hemos visto durante la pandemia, que aquellos niños, niñas que incluso tuviendo acceso, no lograron integrar o no supieron utilizarla adecuadamente. Entonces ahí tenemos un desafío educativo desde la brecha digital. Un segundo plano es reforzar, tengo una como... ya, tengo que aplastar 2 veces. Reforzar el aprendizaje a distancia y semipresencial, porque tiene que ver con esta idea que le hemos visto en el proyecto Aprendo en Casa, que hay mucha confusión sobre la educación híbrida y a distancia. O sea, insisto, yo creo que lo que estamos viviendo hoy día está lejos de ser una educación de calidad a distancia, y muy lejos de ser una educación de calidad híbrida. Entonces, ¿cómo se hace eso? Es muy importante estos espacios como los de hoy día, de compartir los esfuerzos pioneros en todos los países, en todas las comunidades. Hay gente que está haciendo punta de iceberg, es decir, que son esas pequeñas luces, esos pequeños faros que están iluminando. No los dejemos de mirar, no los dejemos de apuntar. Compartir esos esfuerzos, esto se vuelve al final un cambio muy orgánico, muy de juntar muchos puntos. No podemos seguir pensando que el cambio y la transformación educativa va a venir de los ministerios hacia abajo. Eso ya no funcionó. Los ministerios tienen, por supuesto, un tremendo desafío de ordenar, priorizar, invertir, pero el gran motor está desde el núcleo pedagógico, esa relación docente, estudiante, currículum o herramientas, hacia afuera. Directivos, escuela, ministerios, gobierno. Entonces, ver esos esfuerzos es muy importante. Apoyar los modelos de aprendizaje a distancia y semipresencial de alta calidad, formando a docentes y generando los materiales. Y acá también es muy interesante lo que nosotros hemos venido haciendo con Aprendo en Casa, como les contaba, es un ecosistema, un grupo de organizaciones que comparten esta plataforma sus recursos educativos.
digitales. Pero claro, la primera camada de recursos digitales que nosotros alcanzamos a capturar a inicios de la pandemia eran los que las organizaciones ya habían desarrollado. Y son muy distintas y mucho más básicas esas propuestas de recursos educativos que los que tenemos hoy día. Porque hoy día se están diseñando materiales de los mismos educadores, para los educadores, entendiendo qué significa el desafío de educar a través de Zoom, a través de plataformas, a través de un día que sí estás y otro día que no. Entonces, eso me parece súper interesante como espacio en donde todos podemos aportar. O sea, a nivel escolar, lo que hoy día se está produciendo no son materiales desde los gobiernos centrales, ni formación desde ahí, sino desde pares, grupos de profesores, maestros que se juntan y aprenden, materiales que empiezan a circular de manera más orgánica, transversal, democrática, que es interesante ver porque empieza a aparecer esta oportunidad efectivamente de pensar la educación como relaciones y redes que se dan en distintos niveles. Un tercer punto es apoyar la aceleración del aprendizaje y no la recuperación. Y a mí esta frase me parece notable porque el error sería tratar de volver a recuperar lo perdido haciendo lo mismo. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que manejar el futuro inmediato, o sea, este 2021 y 2022 probablemente, con la doble tensión entre acortar la brecha de aprendizajes, niños, niñas que simplemente no alcanzaron a leer a su temprana edad, niños, niñas que no alcanzaron a desarrollar habilidades matemáticas. O sea, ese es un registro clarísimo de la pérdida de aprendizaje. Pero por otro lado, hacer lo mismo al ritmo que veníamos haciéndolo sería un despropósito, porque ya el ritmo que veníamos antes de la pandemia ya estaba muy lento y ya estaba entregando resultados no tan deseables. Cuando me refiero al ritmo, no es solo la velocidad, es también el enfoque. Entonces, acá la recomendación que se hace es, bueno, dar prioridad a evaluaciones que iluminen este crecimiento del aprendizaje. O sea, ¿cómo vemos que hay calidad de aprendizaje de verdad? Más allá de solo mirar ciertos estándares, que yo considero que no podemos abandonar las pruebas estandarizadas, no podemos abandonar las metodologías que nos refuerzan las habilidades académicas duras. El punto es que hoy día, hasta hace poco, o siguen siendo el principal foco de atención y movimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que ir matizando y avanzando. Y como les decía ahí, no queremos y tampoco es justo volver a lo mismo, porque vamos a perpetuar esta exclusión de la cual yo les venía comentando, que es para mi gusto el aporte que tiene que tener un paradigma y una educación del siglo XXI post pandemia, es que justamente para ser inclusivo tiene que ser pertinente a la sociedad y a los momentos que estamos viviendo, ¿no? Otro de los puntos claves que nos ofrece como oportunidad lo que hemos vivido en la pandemia es que seamos sensatos. Hasta hace 1 año y medio las habilidades socioemocionales estaban en el patio trasero de las escuelas y los colegios. No era la prioridad. Y hoy día sistemáticamente todos los estudios, lo hemos visto a nivel global con los de la OECD, otro que hizo la UNESCO, yo lo he estado monitoreando en 3 estudios que hemos hecho en Chile. La prioridad número 1 hoy día de los docentes es la situación socioemocional de sus estudiantes, seguido por la situación socioemocional de sus pares, o sea, de los docentes. Número 3, cómo volver a clases y mantener un ritmo orgánico, integral. Número 4, recién poder abordar el aprendizaje que se ha interrumpido. Entonces, tenemos que pensar en el largo plazo y eso me parece muy bonito, muy motivador y además muy esperanzador que estos apoyos al aprendizaje socioemocional estén explícitos en nuestros modelos pedagógicos, en las habilidades que queremos desarrollar, en los currículums que estamos integrando.
una oportunidad a diseñar o cómo avanzamos en este reseteo de una escuela. Obviamente rediseñar las escuelas para lograr relaciones más fuertes, y esto se refiere a fortalecer esta participación, entender que la comunidad educativa, si bien yo les he estado hablando todo el rato del núcleo pedagógico, que es ahí el centro en donde se produce el aprendizaje, hay varios círculos que sostienen ese núcleo, ¿no? Son las familias, son los entornos que generan seguridad emocional, pertinencia, son los equipos directivos que también propician estas relaciones más fuertes, o sea, los vínculos. Tenemos que volver a la escuela, al colegio, con una perspectiva de que es el lugar en donde uno aprende también a desarrollar vínculos. Ayer me tocaba conversar con un grupo de profesores de la Argentina a propósito de cuáles son los desafíos para los profesores. Y había uno muy lúcido que decía, mira, la gran habilidad de los docentes, de los maestros, es desarrollar relaciones. O sea, estamos en otro nivel de la conversación, o sea, siempre lo hemos sabido, la educación comunitaria, la educación no formal, los principios que nos entrega Paulo Freire, están basados en esos vínculos, pero de alguna manera le fuimos dando la espalda a cómo el sistema nos iba ordenando y nos iba priorizando y quedaron fuera. Enfatizar el aprendizaje auténtico y culturalmente receptivo. Esto tiene que ver con que conectemos el aprendizaje con nuestra cultura, con nuestro entorno, con pedagogías que son culturalmente sensibles. Dejemos de desconocer que nuestros saberes ancestrales, que el conocimiento de la familia, aunque sea limitado, pero es un conocimiento, que la identidad local tiene tanto valor como la identidad global, en donde el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje conectado con lo cotidiano, el aprendizaje que me permite liderar cambios en mi entorno, el aprendizaje que a mí me permite también conectar emocionalmente mis soluciones a algo que yo veo que funciona, es lo que tenemos que propiciar. Esto, insisto, la pandemia no nos vino a mostrar cosas nuevas, pero sí nos dijo, ojo, el camino claro, o sea, empieza a ser más claro frente a una crisis así. Yo les estoy hablando de un aprendizaje que es muy parecido al que la pedagogía Montessori ha propiciado. La educación no formal o de adultos de Paulo Freire venía hace rato proponiendo el aprendizaje basado en proyectos, y por lo tanto volvemos al tema de la evaluación, que es el gran incentivo que tenemos, cómo hacemos evaluaciones que recuperen eso, ¿no? Y finalmente está la gran bisagra, que no podemos avanzar si no es de la mano de los maestros. O sea, quien crea que la escuela se acabó y que los profesores pasaron a segundo plano, se perdió en la pandemia. O sea, no alcanzó a ponerse la vacuna, pienso yo. Porque en el fondo, todo lo que nos ha demostrado esto es lo central que son los maestros, los buenos maestros, la pedagogía de calidad al servicio de esta transformación. Y eso, para mi gusto, significa exponernos a los maestros iniciales, pero también a los que llevan 10, 15 años en el sistema, exponerse a estas nuevas experiencias pedagógicas, vivirla, hacer aprendizaje basado en proyectos, vivir una educación híbrida con poca conexión, desarrollar una evaluación distinta. Acá yo siempre converso con profesores y me dicen, ya, pero si todavía el ministerio me sigue pidiendo esto, ¿cómo lo hago? Bueno, uno tiene que partir desde su espacio de incidencia y de acción. Y eso, yo espero, va permeando poco a poco, ¿no? Y acá también hay un tema de las mentorías, es una invitación a mirarnos entre pares, a reconocer que el conocimiento no viene de arriba hacia abajo solamente. A mí me ha tocado un privilegio de poder trabajar con académicos de Harvard, pero no siento que ahí
el conocimiento que moviliza, es un conocimiento que nos da evidencia, que nos ilumina, que nos marca un camino, pero el que es más cercano, el que nos ayuda a movilizar, al cómo hacer las cosas, al aprender haciendo en el error con el otro, es entre pares. Y en ese sentido tenemos que buscar modelos, tiempos, modelos, capacidades para que podamos conversar más en redes de aprendizaje. Y por último, solo decirles que no hay una sola forma de innovar en todo este camino. Primero, por supuesto, hay innovaciones que son disruptivas, es decir, algo que nos llegó de un día para otro, nos amarrió, y tuvimos que hacerlo, como probablemente nos haya pasado con todas estas plataformas de educación sincrónica, ¿no? El mismo Zoom, yo nunca había visto Zoom hasta hace 1 año y medio, y hoy día me puedo decir relativamente que lo utilizo como una herramienta. Es una disrupción en mi manera de trabajar, en una oficina a través de Zoom, o sea, es disruptivo, lo reconozco. Pero no son solo así las innovaciones y los cambios que esta oportunidad del COVID nos ofreció, sino también el incremental, es decir, ese que se va dando en el tiempo, que lo venimos ya masticando, que lo venimos reflexionando, que se da en ciertos niveles y no en otros, y por eso pongo como la inquietud de muchos profesores que a veces me dicen, oye, ok, pero es que con este ministerio o con este currículum o con este sistema de evaluación no puedo avanzar. Bueno, ¿cómo vamos haciendo incremental? ¿Cómo ahí en el lugar en donde yo sí puedo generar un cambio, puedo desarrollar una tarea mucho más desafiante, puedo exponer a mis estudiantes a actividades que desarrollen sus habilidades desde otro lugar? Hay también innovación. La innovación o estos cambios también se dan desde la profundización de aquello que ya hemos iniciado. Y acá quiero como también terminar, o sea, como que hay ahí lo pongo, una falsa dicotomía entre lo que las políticas públicas puedan propiciar y lo que pasa en el aula, ¿no? Como que si fueran dos cosas separadas. Y la verdad es que eso no es lo uno ni lo otro, tienen que las dos cosas ir manejándose o dándose al mismo tiempo. Hay también una falsa dicotomía de innovar pensando solo en los conocimientos o solo en las habilidades, cuando esa capacidad de unir estas dos visiones. Y lo último que me gustaría compartirles es una reflexión ya mucho más personal, y es que ninguno de estos cambios va a ser posible en la medida en que nosotros no estemos convencidos de que se puede. O sea, este cambio es cultural, es un cambio de mirada responsable, y yo creo que la responsabilidad tiene que estar dada por principios, como les decía, la equidad, el poder entregar realmente mejores oportunidades educativas, asegurar que nuestros niños y niñas lleguen a un periodo escolar mucho más enriquecedor, que las escuelas sean un espacio de contención real. Y lo que queda para adelante, pienso yo, y volviendo a la idea, y aquí ya para terminar, de no hacer borrón y cuenta nueva cuando volvamos a un régimen más estable, es que aquellos sistemas, aquellas escuelas, aquellos docentes, directivos que puedan aprender de lo que hemos estado viviendo y reflexionar sobre lo avanzado y lo que ha sido difícil, aquello que se logró y aquello que mejor descartar porque no funcionó, van a poder estar mucho más preparados para enfrentar el siguiente ciclo educativo. O sea, el siguiente ciclo educativo, creo yo, y esa es mi hipótesis, y en la cual estoy también como reflexionando un poco más, es un ciclo igual de cambios, pero tenemos que hacer los cambios basados en la evidencia, cambios basados en el conocimiento y no solo en la voluntad. Es decir, no solo cambiar porque creemos y queremos, sino porque sabemos que esto funciona para generar el cambio. Y para saber eso tenemos que mirar, tenemos que observar, tenemos que reflexionar, tenemos que sistematizar a todos los niveles, desde la política pública, pero también al interior de nuestra sala de clases. ¿Cuál fue aquella
experiencia específica que me funcionó más, menos con mis estudiantes en estas condiciones. ¿Cuál es esa estrategia pedagógica con tecnología, sin tecnología? Porque ahí es donde está surgiendo la gran revolución pedagógica, pienso yo, que puede tener el peligro de que llegue la estabilidad y le pasemos una aplanadora encima, o llegue la estabilidad y las rociemos con agua para que todo esto florezca. Así que espero que de esa manera podamos conversar Anita. No sé, súper abierto. Listo. Hasta que se animan el resto de personas a hacer preguntas, quiero decirte que realmente es ilustrativo lo que acabas de decir, porque el desafío justamente está en no acostumbrarnos a las etapas. O sea, vivíamos una educación presencial y todos pensábamos que era el modelo perfecto, de repente viene la pandemia, nos sacude y entonces nos damos cuenta de que ahora necesitamos involucrar a la tecnología. Ahora estamos trabajando en una modalidad distinta, a distancia, y el desafío justamente está en que si en algún momento podríamos llegar a la posibilidad de tener una situación como el inicio, tal vez seamos lo suficientemente creativos para tener claro de que el COVID es solamente una de los tantos desafíos que podríamos enfrentar en el futuro, y que en el caso de la educación deberíamos estar preparados justamente para asumir esos desafíos que desconocemos, pero que no podemos dejar de tener presentes. Te quiero comentar además que Sergio Lara, que es una persona que nos está acompañando desde México, asiduo a los webinars de Fundación Ecuador, ha escrito algo que voy a compartir con todos ustedes. Dice: para cambiar algo, primero hay que evaluarlo, elaborar un inventario de las experiencias que realizaron los y las docentes, evaluar su pertinencia y calidad de aprendizaje que proporcionan a los alumnos o alumnas. También evaluar qué aprendieron realmente los alumnos y alumnas con las clases virtuales. También evaluar el desempeño de los docentes, tanto en la calidad de los recursos que tuvieron que crear como en el tiempo dedicado. Todos sabemos que la mayoría de los docentes tuvieron que dedicar más horas de trabajo para dar sus clases. También evaluar los impactos sociales de querer tener a los alumnos, alumnas, a los aparatos digitales. Si sus padres regresan a trabajar, ¿quién estará a casa para supervisarlos? En México hay 3 millones de población indígena que no cuentan con ningún tipo de aparato digital. También en otros países latinoamericanos hay muchas comunidades indígenas, por lo cual, si se hace un tránsito a lo digital, se dejaría a mucha población sin escuela. Se requieren cambios, pero con evaluaciones en la mano y con el estudio de los contextos. Por supuesto que la educación presencial requiere numerosos cambios, pero hay que analizar y evaluar a profundidad qué debe permanecer y qué innovaciones tendrán que hacerse y cuáles serán a corto plazo, cuáles a mediano y las que serán a largo plazo. No puedo estar más de acuerdo con Sergio. Definitivamente, bueno, quizás lo que traté de decir al final es eso, o sea, nos hemos embarcado en un proceso de cambio que va a ser permanente, ¿ya? Y gestionar el cambio implica evaluarlo y sistematizarlo también, o sea, tenemos que salirnos de esa ruedita como los hámsters que están todo el rato así, como los ratoncitos, ¿no? Sin capacidad de parar, mirar, reflexionar y sobre eso rediseñar, que es también un pensamiento que se utiliza mucho en otras áreas y en educación no, que es el pensamiento de diseño, es decir, diseño algo, prototipo, lo pruebo, ajusto, lo vuelvo a probar, lo vuelvo a ajustar y es un continuo, porque en educación hemos tenido un paradigma de que como es a largo plazo, es inamovible, son poco adaptativos los modelos, o hemos pensado que hay que mantenerlos lo más rígido posible porque si se cambia o si se ajusta, entonces ahí yo estoy súper de acuerdo con mirar el verdadero impacto y la calidad. A nosotros, por ejemplo, una de las cosas que nos tocó hacer en Aprendo en Casa es ponerle un sello de calidad a todos los recursos que se estaban compartiendo.
y redefinimos lo que pensábamos que, o sea, en grupo con estas 70 organizaciones, que considerábamos que era calidad. Entonces, calidad es pertinencia. O sea, resuelve o no una urgencia y una realidad actual, porque si es un recurso para hacer lo mismo que estábamos haciendo en las clases presenciales, honestamente no es pertinente para lo que nosotros estábamos buscando con ese proyecto, ¿no? Segundo, que sean adaptables a distintos contextos, porque tiene razón Sergio, o sea, no podemos tratar de igual manera un recurso educativo, una tecnología, un dispositivo, una herramienta, para un contexto de un Santiago urbano que de un México rural. O sea, no por todo, no por las capacidades docentes específicamente, sino esto se imprime, no se imprime, se conecta, no se conecta, da por hecho que hay 25 niños en la sala, o 3 o 10. Entonces, eso también evaluamos. Evaluamos que pudieran tener distintos niveles de acceso a conectividad, porque sin duda la brecha en Latinoamérica es un problema mayor. Y entregar soluciones como que si esto no fuera variable, es un despropósito, ¿no? Entonces, si bien tenemos niños que incluso en zonas rurales se pueden conectar a un buen Wi-Fi y se pueden conectar porque se da, hay niños en las zonas urbanas que simplemente no, porque están en una casa con 3 hermanos más, 2 padres de familia, la tía, y todos usan un computador conectado porque por celular no lo pueden hacer. Entonces, me parece súper importante rescatar la idea que tenemos que avanzar en esa cultura de diseño y evaluación permanente. O sea, una de las cosas que también a mí me tocó aprender de Richard Elmore es que lo que nosotros por voluntad y deseo queremos hacer no necesariamente es lo mejor. Y lo que genera y lo que le genera mayor bienestar a los estudiantes. A veces somos muy voluntaristas y al no tener el dato, o sea, la evidencia de que esto funciona, podemos terminar haciendo peor las cosas, ¿ya? Y en eso es un cambio cultural, o sea, volver o intensificar la mirada de la evaluación permanente, no solo externa, sino constante. Y lo otro, bueno, lo de qué va a permanecer y qué no. Para ser súper transparente, mi posición más personal es poder propiciar una educación presencial con posibilidades híbridas. Y no al revés, no una educación híbrida que en algunos momentos va a tener la presencialidad. Pero sí creo que aquí necesitamos ver con mucha claridad qué permanece y qué no. Y podernos desencantar de aquellas herramientas, proyectos, ideas que con mucha voluntad las hemos implementado y no han funcionado. O sea, honestamente, hay una serie de estrategias que a distancia o por internet no funcionan mucho, y otras que sí están apareciendo. Y les cuento un ejemplo, porque me parece que eso también es ilustrador. Nosotros en Aprendo en Casa hemos ido identificando con estas 70 organizaciones prácticas en contextos a distancia e híbridos que han funcionado con estas organizaciones, que son organizaciones, incluso está Casa Grande, está Fundación Ecuador, o sea, hay varias de Ecuador y son 77 países. Y una de ellas, que es el proyecto Nuevo Maestro en México, identificó a través del celular un WhatsApp para poder incentivar la participación y las preguntas en el desarrollo de textos complejos. Y ellos han logrado a través del WhatsApp que sus estudiantes lean textos de mayor complejidad, que lo tienen a través del texto, o sea, ya lo tenían a la mano previamente, pero en el WhatsApp van haciendo estos ejercicios y estas preguntas y estos intercambios que les permite ir profundizando. Entonces, si a mí me dicen qué cosas dejamos y qué cosas olvidamos, la verdad es que la clase expositiva, que repite un montón de veces lo mismo,
y desaprovecha el tiempo presencial para interactuar, creo que esa debiera ir como, más que desapareciendo, teniendo como su temporalidad, o sea, menos tiempo. Y más aquellos profesores que hoy día lo hemos visto en Latinoamérica, que aprovechan el tiempo cara a cara de interacción a través de las plataformas, los que lo pueden hacer, para las preguntas, para interactuar más que para exponer. Y envían la información previamente y los niños avanzan también así. Me pasó también acá en Chile, hay una red de colegios que se llama los colegios CREE, y lograron con los niños de cuarto básico, que eso quiere decir 7, 8, 9, 10 años. 10 años aprenden a leer. ¿A qué edad aprenden a leer? A los 10. Cuarto básica. No, de primero básica, o sea, a los 7, 8 años. ¿Perdón? A los 7 años. A los 7 años, bueno. Los niños y las niñas que entraron a su curso de 7 años ahora, este año de pandemia, que no han ido al colegio, lograron leer. Yo quiero ir a observar eso, o sea, ¿cómo lo hicieron? Bueno, una profesora grababa los videos y se los mandaba por WhatsApp. Y ellos iban tomando las fotos y avanzando. Por supuesto que no es el espacio, y por eso digo, eso no es educación híbrida, eso es una educación en emergencia. Yo no quiero que los niños aprendan a leer así. Pero la pregunta es, ¿qué hay detrás de esa pedagogía, o sea, de esa práctica que sí es rescatable para reforzar, para complementar, para aprovechar ciertos tiempos que tradicionalmente los niños y las niñas dedicaban en su forma presencial? Y en eso también coincido muchísimo con lo que dice Sergio, o sea, que podamos tener, por un lado, la rigurosidad y también la valentía de decir esto no y esto sí. Para eso necesitamos evidencia, y es una evidencia que se tiene que dar a todo nivel, a nivel de investigación profunda, pero también un cambio de paradigma es el pensar la sala de clases como un gran laboratorio de datos y de evidencia, que nosotros como maestros, como profesores, tenemos que aprender a leerlos y sobre eso tomar decisiones y salirnos de la ruedita. Listo. Corto publicitario, vamos a decirle así, las personas que requieren su certificado de participación, está puesto el vínculo para dentro del chat para que llenen sus datos. Miriam Vargas hace la siguiente pregunta. ¿Siguen siendo útiles los libros de textos y los manuales en tiempo de pandemia? ¿Qué opinas? Yo cambiaría la pregunta. O sea, sé para dónde va, pero yo creo que es para qué nos sirven los textos y las guías. O sea, útiles van a ser. Yo, no sé si se ve, pero soy de esta familia, es como bien lectora en papel. Pero las guías, como si yo veo los libros guías de las editoriales escolares inglesas, que son sintéticas, muy enfocadas a un corte más enciclopédico, que a los niños les da ganas realmente de leer esas guías, digo sí, porque además te complementa con multiplataformas, te manda códigos QR, te manda links en video, algunas te complementan con las mismas páginas, que en el caso de algunos textos escolares en Latinoamérica, las grandes editoriales lo hacen, pero todavía con una mirada del currículum súper ajustado y una mirada como del texto escolar como Biblia, o sea, nadie se puede salir de ahí. En ese sentido, yo creo que no le echaría la culpa al texto ni a las guías, sino el para qué los maestros, los docentes estamos utilizando esas herramientas pedagógicas. ¿En qué justa medida y para desarrollar qué? Y no le quiero sacar el cuerpo a la pregunta, pero honestamente me parecería un poco injusto decir, no, las guías no más y los textos no más, cuando sabemos que una buena lectura en papel, me pasa, o sea, lo veo como persona, como mamá y también en el mundo educativo, o sea, los niños que leen frente al papel leen mejor y desarrollan más la habilidad que en los lectores digitales, pero
no es lo uno o lo otro, o sea, es otra vez la pregunta de ¿para qué necesitamos cada una de estas herramientas y dispositivos digitales o no? Entonces yo pienso que en un contexto de educación a distancia, híbrida, post-COVID, tienen un rol, pero complementario a otras herramientas. Perfecto. La última pregunta que tenemos, incluso por cuestiones de tiempo, Miriam también pregunta, ¿qué es la educación híbrida? Y yo creo que la pregunta más va dada a cómo definirías tú entonces la educación híbrida. A ver, la educación híbrida, para mi gusto, es la que logra la educación híbrida de calidad. Es la que logra prácticas pedagógicas o formas de desarrollar el aprendizaje de manera presencial con el uso de momentos y estrategias digitales. Entonces combina las dos cosas. No es 50 y 50, no es que 50%, no necesariamente es eso. Y hoy día la práctica más expandida a nivel mundial y muy emergente en América Latina es la clase invertida. Es decir, que veníamos décadas hablando de esa práctica, tampoco sabíamos mucho cómo se hacía y por estas condiciones también difíciles, pero significa que los docentes aprovechan el tiempo de los niños fuera de la sala de clases, o sea, en sus casas para que avancen con los videos, acceso a las páginas, investigación a través de espacios más bien digitales, y vuelvan a la sala de clase presencial a la interacción. Incluso algunas interacciones el día de mañana se van a poder dar a través de estos grupos de WhatsApp o alguna herramienta de compartir ideas. Pero es esa conjunción de una educación que ha sido pensada con un propósito pedagógico claro. ¿Qué quiero desarrollar? Si yo quiero desarrollar el pensamiento crítico, hoy día, en un mundo de máxima conectividad, me encantaría que por lo menos tuvieran la oportunidad de mirar los Wikipedia, de mirar toda la información que está en Internet, de hacerse las preguntas, responder preguntas a través de alguna plataforma, pero tener esta discusión cara a cara, en grupo, con los pares. Entonces, ese es como conceptualmente, y yo ahí adhiero al concepto de Michael Fullan, que es traer lo mejor de nuestras pedagogías presenciales, integrando espacios híbridos, o sea, espacios digitales, en donde no, es que 50% acá y 50% allá, no, es combinado. ¿Qué tan combinado? Puede ser más cargado el chocolate que la vainilla, no lo sé, pero ahí no, también un poco mi recomendación es no pongamos los bueyes delante de la carreta. Aquí lo que hay que poner es el propósito pedagógico. ¿Qué quiero lograr? Y con eso aprovechar que se nos dio una ventana de 1 año y medio obligados a mirar estrategias digitales que algunas funcionan, otras no, para poderlas integrar. Anita, acaban de publicar una última pregunta. ¿Te la leo? Sí. Ok, listo. Dice, ¿cómo podemos influenciar positivamente y motivar a los estudiantes adolescentes si no los motiva el elaborar proyectos interactivos con tecnología y o conectarse a clases? Pasa la música de fondo. Ya. ¿Alguien? Ah, sí, ahí está. Chuta, qué difícil. O sea, mi respuesta es no lo sé, pero cosas que he visto. Yo no soy profesor, entonces por eso no lo sé. Uno, yo no descartaría tan rápido que los proyectos, o sea, el elaborar proyectos es algo que no les guste. Ya. En general, la evaluación del aprendizaje basado en proyectos es que genera mucho enganche y mucha atracción. El tema es que el desarrollo de proyectos requiere de un componente clave, que es la pregunta movilizadora. Entonces,
qué es lo que yo les estoy preguntando a resolver con un proyecto es clave. Entonces separaría que no los motive a elaborar proyectos, yo miraría ahí un poquito más buenas experiencias de aprendizaje basado en proyectos, porque es lo que hoy día vemos que engancha con su entorno. A mí me ha tocado trabajar con un experto en hip hop como movimiento musical con los jóvenes para desarrollar el lenguaje. Y ahí me doy cuenta, o sea, que es un tema también de disposición frente a las temáticas, el tipo de actividades que uno hace, en fin. Y la otra cosa es la conexión a clase y apagar la cámara. O sea, eso es un tema enorme y que responde, según lo que estamos viendo, a dos cosas. Uno, sentirse invadido en su espacio personal. O sea, hay niños que no les gusta prender su cámara porque están en su casa o están en su cuarto y son tímidos, y hay otros que definitivamente no enganchan. Y ahí lo que hemos visto que funciona, y otra vez quiero volver al tema de esta actividad que hicimos con Nuevo Maestro y con una fundación que se llama Castoreca, es que desarrolla una clase en donde permanentemente la profesora está motivándolos a contestar en línea, a mandar su opinión, a engancharse. O sea, son habilidades de didácticas que yo creo que no son replicables en el mundo presencial con las virtuales. O sea, lo que hemos traído del mundo presencial a lo virtual no es que no ha funcionado, ha sido muy difícil, entonces hay que pensar nuevas. Y en ese sentido, todo lo que tiene que ver con mantenerlos activos, sin llenarlos de cosas que los desordene o los desoriente, pareciera ser un espacio. Pero es difícil la pregunta, o sea, tenemos una generación que además les encantan las pantallas, pero no para esto. Entonces es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo hago que les guste mi pantalla para temas educativos? No sé, pienso que en la medida en que nosotros podamos conectar el proceso de aprendizaje con lo que les pasa en su entorno, con los temas de interés para ellos y ellas, hay una posibilidad mayor. Y ahí la tecnología... A mí me pasó con una clase de unas niñas de 13 años que les mandaron a hacer su perfil de Instagram para poder trabajar el tema de los estereotipos en una clase de historia, sobre todo. Me pareció genial porque era una profesora que quizás en marzo del año pasado no se le ocurría hacer algo con Instagram porque no había una necesidad. Entonces, ahí yo apelo a la capacidad creativa y de que podamos compartir esas prácticas. No tenemos por qué partir de cero y necesitamos estas comunidades de aprendizaje, de entender qué hace el uno, qué hace el otro, porque yo no tengo la respuesta y probablemente alguien en este grupo ya lo hizo. Esa es mi pregunta. En este grupo de 50 participantes, yo estoy segura que hay profesores que están logrando motivar y que sus niños no le apaguen, no se les desconecte la clase. Aunque sea uno o dos, esas son las semillas. Por favor, levante la mano si alguien lo ha logrado medianamente. ¿Quién lo logró? Yo, Neri. ¡Neri! Ya, pues Neri, cuéntanos. Tengo por salón 32 estudiantes, 29 estudiantes y 28 estudiantes. Todos prenden las cámaras cuando tienen problemas de conectividad. 2 o 3 no prenden la cámara, pero generalmente siempre es bien, a ver, quién encuentra esto, rapidito vaya a la red, un punto extra para su evaluación sumativa, ya, aquí está, bien, léelo, ahora comparte, ¿tú qué opinas? Entonces la clase, yo realmente no doy la clase, quienes terminan dando la clase son ellos, porque aportan con sus puntos de vista y luego los recojo y al final cierro la clase ya con la clase ya estructurada como la había pensado, pero quien dio la clase y quien hizo las aportaciones fueron los chicos. Lo de la clase invertida, yo no sabía que se llamaba clase invertida, pero es una práctica en la institución en la que yo trabajo.
Usamos la metodología Aprender a Pensar de Margarita Amestoy. Ya, al comienzo me fue muy difícil porque nos iban a observar la clase y nos retroalimentaban la clase y yo sufría y lloraba, decía, pero si yo doy bien mi clase. Entonces, pero te falta esto, este elemento te faltó. Entonces es difícil la retroalimentación y aceptar lo que uno está haciendo mal. Pero luego entendí que la retroalimentación era el éxito, porque si uno escucha la retroalimentación, tiene la posibilidad de mejorar su clase y potenciar la clase. Bueno, me convertí en youtubers, ¿verdad? Yo me convertí en youtubers, aprendí a manejar algunos programas, grabar las clases y bueno, los chicos se reían, luego bueno, les voy a presentar esto y los chicos se reían del trabajo que había hecho. Luego ya, pues mejórenlo ustedes, ¿quién me ayuda? Y mis estudiantes se convirtieron en mis profesores de informática. No, entonces, no, mi hija, ahí no, tiene que aplastar tal botón, mire, vaya a tal programa, ese le va a ayudar, ya, listo, ayúdame, listo. Y bueno, me ha ido muy bien, no me puedo quejar, me ha ido muy bien. Esa es la experiencia. Súper bien. Dos cosas ahí. Bueno, primero felicitarla por la actitud y las ganas. Segundo, esto no es al azar, hay una preparación, hay un conocimiento, pero también hay una disposición a equivocarse, aprendemos más en esta interacción y solo viene a reforzar varias cosas que hemos estado revisando, ¿no? El aprendizaje entre pares, el aprendiz a lo largo de la vida. Otra cosa que nos decía Elmore siempre era como tener esa actitud de principiante. La educación necesita mucho actitud de principiante, bajar los egos, pensar que tenemos todo resuelto, pero me encanta que detrás esté realmente una metodología robusta, sustentada, y que en la práctica se puede ir dando. Y sí, se llama aprendizaje invertido, los gringos le llaman flip classroom, y se utilizaba muchísimo solo en el tema de la presencialidad, pero hoy día con lo híbrido, muchos profesores han preferido descansar en ese tiempo más autónomo de los niños y las niñas y aprovechar los 40 minutos de Zoom o lo que sea para la interacción, más que para pasar la clase. Listo. Anita, muchas gracias por tu presencia. Realmente ha sido una jornada enriquecedora. Mira que has mantenido a 48 personas aquí de inicio a fin, porque las estuve monitoreando. Eso implica que el tema estuvo interesante y que seguramente muchos nos hemos quedado con dudas que seguiremos tratando de abordar en los siguientes webinars que nosotros vamos a seguir organizando. De corazón, Anita, nuevamente muchas gracias y a ustedes por su participación. Los esperamos en una próxima oportunidad. Gracias a nombre de Fundación Ecuador y buenas tardes. Chao, muchas gracias a ustedes. Un gusto.